8:23 en este viernes 11 de noviembre. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos en esta ronda de comentarios. Es el momento de dar los buenos días y presentar la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez padre. Bienvenido Rodríguez hijo y nuestra querida doña Isabel. Reiterar nuestros deseos de pronta recuperación para nuestro estimado don Álvaro Albelo hijo. Y un abrazo a mi compañera Julieta Tejada. Hoy más abrazo que nunca. Mire, señores, yo tengo mi conversación continuada con ustedes llamando la atención sobre la debilidad de las instituciones públicas, que es un tema fundamental y que de ahí se derivan muchos otros problemas que nosotros solamente vemos el problema y no vemos que el origen del problema viene por el debilitamiento que tenemos en el camino hacia la institucionalidad, cómo los órganos públicos no asumen sus obligaciones, cómo los funcionarios públicos no defienden sus ejecutorias, cuánto de ellos, en vez de optar por explicar sus actuaciones, explicar cuando han tomado una decisión bien informada, a las cuales la respalda sus funciones públicas, sus competencias, su intervención en un sector X, prefieren concertar la decisión que le corresponde tenerla, van prorrogando la toma de la decisión, van delegando la toma de la decisión o la van dejando de lado. Y eso lo vemos desde el problema de las barcazas hasta el tema de las vacunas, hasta el tema de varios procesos que nosotros tenemos de arbitraje, que terminan en arbitraje, la revocación de contratos, a veces mal concertado por administraciones anteriores, o la decisión, por ejemplo, de órganos que no son del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Junta Central Electoral, que entiende que debe de concertar y buscar un acuerdo para el cumplimiento de una atribución medular de su órgano, y que lo deja a esa suerte de que, bueno, déjame conseguir el ambiente, y eso no está trayendo problema. Eso le está trayendo problema al gobierno ahora, le trajo problema al gobierno anterior y le va a traer problema al gobierno que viene, porque hemos debilitado las instituciones. Y usted dirá, esta mujer se jode con eso, como me dijo alguien, me dijo, mira, tú debieras, un abogado muy conocido, tú lo que debes de coger una cátedra, porque tú vives hablando de eso y la gente no te entiende, o entiende que tú lo haces por otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la tarifa eléctrica, que fue uno de los puntos del pacto eléctrico, que viene de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que firmaron todos el liderazgo político que está vivo y hasta alguno que ya está fuera del ejercicio político, y entre ellos estaba la concertación de 3 grandes pactos: el de la educación, el tributario y el fiscal, que no es el tributario, y el eléctrico. Se logró un pacto después de muchísimo traspiés, de un proceso grandísimo, y entre ellos estaba la tarifa, el aumento de la tarifa de manera escalonada hasta que pudiéramos acceder a la tarifa técnica. Las situaciones que todo el mundo sabe incidieron en que se creara el ámbito de irritabilidad en la gente, pero el presidente vino y echó para atrás el aumento que se había pautado como un perdonavidas, sin ni siquiera someter a la sociedad a una reflexión y decir, lo estamos tomando por esto y por esto, que entendiera que no era algo que él podía hacer de un momento a otro. Entonces, sustituyendo todo el trabajo y tirando por tierra todo el trabajo del liderazgo nacional y social.
Y así pasa, por ejemplo, en el caso de los seguros, para criticar al gobierno, para pasar a criticar a otros. El presidente llama a los concesionarios o a los que proveen los seguros y a la superintendente de seguros cuando hay que agotar un proceso para llegar a poder cumplir con el pago de los siniestros de las personas que han sufrido daño, y no va a pasar nada más que lo que diga esas pólizas. Ojalá que pasara lo que diga esas pólizas. Solamente eso quisiéramos de la superintendente de seguro, que haga cumplir lo que establecen las pólizas. Ya eso para mí es un aspiracional alto, pero no va a pasar más de ahí. Entonces esa sustitución del funcionamiento de los órganos públicos y de los titulares va quitándole responsabilidad y va ahondando en esa cultura de falta de responsabilidad. Los funcionarios que ostentan las posiciones más altas en las diferentes estamentos públicos deben explicarle a la ciudadanía el proceso que hacen de evaluación para la toma de decisiones. Deben dejar de saltarse los procesos. La seguridad jurídica es la capacidad que tenga el Estado de hacer cumplir las leyes que ellos se han dado. Y eso baja hacia abajo con la certeza normativa y de los procedimientos. Que cada persona sepa qué procedimientos tiene que cumplir, cuáles requisitos debe agotar, cuáles trámites deben de cumplirse para obtener un resultado X. Con eso nosotros también evitamos la discrecionalidad que permite la corrupción. Aquí usted revisa un expediente de cualquier cosa, de cualquier trámite sencillo, y ninguno se parece a otro. Ninguno se parece a otro. ¿Por qué? Porque los titulares se toman discrecionalidades en un sentido y en otro. Por ejemplo, nosotros estamos viendo las grandes facilidades que se le está dando al turismo, y qué bueno. Se supone que ese es resultado de una política del Estado, de todo un criterio de evaluación que el Estado ha entendido que a ese sector hay que priorizarlo porque produce esto y estos beneficios para el interés colectivo y para la mejora de vida de los dominicanos. Si es así, está bien, perfecto, pero entonces cualquier otro sector que pueda aportar esas mismas virtuosidades debiera tener el mismo trato del Estado y debiera formar parte de las mismas priorizaciones. Pero no es eso lo que pasa. Aquí vienen las personas, los inversionistas, y no tienen ninguna clase de seguridad de nada. Es más, aquí hay abogados, aquí hay oficinas consultoras de inversionistas que obligatoriamente tienen que asociarse a gente del poder de turno para poder hacer su función de orientación y de acompañamiento a los inversionistas. O sea, el expertise no vale nada. No vale nada de que esa oficina de abogado o de servicio, esa consultora, conozca todas las leyes y normas que tienen que interactuar en un proceso, porque lo que vale es la cercanía que tú tengas con el tomador de decisión en ese momento, que ahora se complica mucho más, y Manuel lo sabe, con el populismo, porque los funcionarios tienen miedo a tomar decisiones. Yo le decía al presidente Luis Abinader en una de las ocasiones que hemos podido interactuar, le decía: presidente, elija ministros que no aspiren a nada. Si usted quiere un consejo, si es que lo necesita, atrevida yo, pero mis años creo que me lo permiten, elija funcionarios que no aspiren solamente a permanecer en el cargo. Lo que la gente entiende que es algo malo, yo diría que es lo bueno. Todo el que llega a un sillón público pensando que esa es una posición de paso, de que la cogió porque eso fue lo que le dieron, no se enfoca, no le coge amor a su trabajo, no cuida sus ejecutorias porque está mirando en otro lugar para allá.
Entonces, ojalá que los funcionarios quisieran permanecer en los cargos y que quisieran permanecer en los cargos por haberlo hecho bien y que hacerlo bien sea una garantía de permanencia. Porque realmente, señor, hemos visto una debilidad muy grande. La actuación de la administración, para llamarlo en un sentido global y no entrar en estamentos específicos del Estado, está en el punto más bajo. Aquí dan un permiso inmediatamente, después de un proceso larguísimo, se toma una decisión y la primera que trata de concertar su decisión con la presión social es la institución pública, porque no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, no explica sus procesos, no reivindica su trabajo de sus técnicos, porque resulta que, mira, los que conocemos cómo van, cuál es el largo camino de obtener una decisión cualquiera dentro del Estado, mira, sabe que es un trabajo difícil si se hace por los procesos que están establecidos. Después que esa persona agota ese largo proceso, la ciudadanía, aún habiendo ido a vistas públicas, aún habiendo conocido, empieza a interactuar algunos actores políticos, porque también todo se contamina, y el primero que espanta y escurre el bulto es el funcionario que tomó la decisión, que a veces desconoce el trabajo de sus técnicos y de sus funcionarios medios y bajos. No lo conoce, por eso le decía, y por tanto no entiende la legitimidad de la que está revestida esa decisión que él finalmente firmó. Entonces nosotros necesitamos estudiar y trabajar y ponernos de acuerdo en el fortalecimiento de la institucionalidad, porque la anomia es la pérdida de credibilidad y de fuerza de las instituciones públicas, de las actuaciones públicas, de los poderes públicos. El Estado se organiza de esa manera a través de entes y órganos que interactúan conforme a los procedimientos y a sus marcos legales. Usted lo ve muy profundo, pero eso es lo que nos está pasando a nosotros. Eso es el gran problema que yo advierto en avanzar hacia estadios de desarrollo, es la pérdida de credibilidad, de fuerza y de responsabilidad de nuestros entes públicos. ¿Qué viene? Sí, en la designación de personas sin compromiso, sin formación, sin respeto a sus funciones, y también el ataque que se hace al que quiere cumplir su trabajo. Y aquí en este pedacito me voy a meter al otro temita que yo tenía. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía tiene un criterio de por qué ha pedido la disminución de la venta de alcohol en esa demarcación. Nadie escucha lo que él está diciendo, nadie leyó la resolución. Es verdad que es una limitación a una libertad pública, a un derecho fundamental. La vida se organiza sobre la limitación de la libertad total. No hay libertad total del ser humano, no lo hay. Hay ponderación de derechos, y para organizar la vida en sociedad, la limitación tuya es el reconocimiento del derecho de otro. Vamos a discutir si es cierto que se dan actividades de violencia después de esa hora, que el Estado no tiene capacidad tampoco de hacer un patrullaje a esa hora. Vamos a hablarlo con honestidad. Vamos a hacer un levantamiento de en cuáles son los lugares donde se dan situaciones de violencia, cómo se da el ambiente para que ese problema de socialización estalle de diferente manera entre el sector donde no se ha limitado el expendio de bebida y en el que se ha limitado. Vamos a hacerlo con sinceridad. Y yo entiendo que puede ser una medida después de otra, pero tenemos que hablar, no podemos dejarla de lado simplemente con el mismo discurso,
porque es cierto que hay un levantamiento que establece que la bebida, el expendio de bebidas alcohólicas después de esa hora y en esos lugares crea situaciones de mucha dificultad que el Estado no está en capacidad ciertamente de preverlo con el patrullaje, que tenemos una debilidad también de los organismos de inteligencia y de seguimiento, que no hemos todavía tenido fuerzas del orden que tengan la suficiente formación. Entonces, solamente poniéndonos de acuerdo en algunos puntos que realmente son problemas nacionales que trascienden a quien esté en el poder, nosotros vamos a poder avanzar. Pero si todas las medidas de un lado y de otro, tanto del Estado, se echan para atrás porque no han sido explicadas bien y porque no han sido tomadas con la legitimidad, con la responsabilidad y con el coraje, y del otro lado también estamos bombardeando, nosotros no vamos a poder avanzar.